y oí al que me hablaba. Detengámonos en este versículo 1. Mire, gloria a Dios. Dice, yo hablaré contigo, le dijo Ezequiel el Señor, ¿verdad? Luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Él estaba de pie, pero el Espíritu lo afirmó, gloria a Dios. Y ahí oyó al que le hablaba. Mire qué tremendo, ¿no? Tremendo esto, ¿por qué? Porque hay momentos en donde el Señor habla a nuestra vida y muchas veces esto pasa, ¿no?, sin pena ni gloria en nuestra vida. No nos damos cuenta. O de repente quien lleva adelante a diario esa comunión preciosa con el Señor muchas veces deja de prestarle la atención que tiene que prestarle, ¿no? Pero aquí vemos como lo que estaba el Señor por hacer con Ezequiel era algo muy importante. El mensaje que iba a contener los labios y el corazón de Ezequiel iba a ser algo muy, pero muy importante para el pueblo, ¿verdad? Necesitaba autoridad divina, necesitaba el poder de Dios. Entonces dice que una vez que le habló, el Espíritu entró en él y lo afirmó. Y ahí empezó a oír, más allá de lo que sus oídos podían escuchar. Gloria a Dios. Entonces, fíjense que el versículo te dice, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Gloria a Dios. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Mire qué interesante esto, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿será que el Señor sabe que muchas veces enviando Él a sus siervos tal vez no lo escuchemos? Evidentemente sí, pero tampoco vamos a poder decir que Él no nos envió la palabra. Amén. Entonces, esto nos da que pensar en algo muy importante. Qué importante es escuchar la voz del Señor. Y qué importante es estar atento. Fíjense, mire qué tremendo. Hoy puede ser una mañana de domingo más, donde de repente ponemos nuestro corazón, nos vamos a la iglesia, estamos juntos como hermanos, la coinonía, celebramos fiesta al Señor, es una bendición grande. Pero no perdamos de vista algo, sino que es el momento propicio donde el Señor, a través de la palabra y la profecía escrita más segura, habla a nuestra vida. Entonces, cuando Él habla a nuestra vida a través de las Escrituras, hermano mío, nosotros tenemos que estar muy atentos y saber que podemos escuchar la palabra, podemos oírla, gloria a Dios, pero qué importante es que se despierte en nosotros ese hambre, esa pasión por oír lo que el Señor tiene para todos nosotros. Amén. En base a esto, viendo y analizando, apágame porque esto, gloria a Dios. Ahí está, gracias mi hermanito, gloria a Dios. Este ventilador es la causa de todos mis males, gloria al Señor. Sí, este ventilador es la causa de todos mis males. En el libro de Ezequiel vimos, gloria a Dios, cómo el profeta recibió un llamado, cómo el profeta, el Señor tenía preparado un mensaje que no era fácil. ¿Por qué? Y porque el Señor sabía que no lo iban a escuchar a Ezequiel. Bueno, pero el Señor tenía que hablarle a su pueblo, iba a utilizar a Ezequiel y de alguna manera tenía que prepararlo Ezequiel para que no se frustre en ese mensaje. Porque vos imaginate que de repente, si vos tenés un mensaje, vos extendés ese mensaje, nadie te escucha, nadie te toma en serio, o hacen lo contrario, me imagino que estando en la posición de Ezequiel hubiese sido difícil, ¿verdad? Sin embargo, el Señor allí lo afirmó sobre sus pies, lo fortaleció para que Él se prepare para lo que vendría, ¿verdad? Ahora, mire qué tremendo. Gloria a Dios. Porque evidentemente, esto lo afectó a Ezequiel. Lo afectó a Ezequiel porque a lo largo de los capítulos que vamos viendo en la palabra del Señor,
vamos viendo cómo él envía distintas profecías que el Señor le da para que él extienda hacia el pueblo, ¿verdad? Pero todo eso iba causando algo en su vida. Y claro, era una empresa difícil, ¿verdad? Una empresa difícil porque nadie lo aplaudía. Era un mensaje que no querían recibir, ¿no es cierto? Entonces llega un momento en que evidentemente se necesitaba que el Señor lo fortaleciera de una manera especial, ¿verdad? Y lo ungiera de una manera especial. Y yo creo que esto ocurrió, gloria a Dios, miren, en el capítulo 36, gloria a Dios, y en el 37, miren, gloria a Dios. Dice el 36, 22, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, al cual profanasteis vosotros entre las naciones donde habéis llegado, santificaré mi gran nombre, profanando entre las naciones el cual profanasteis vosotros en medio de ella, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor. Versículo 24, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Mire, versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Mire qué interesante esto, ¿no? Porque esta promesa maravillosa de esparcir agua limpia no es otra cosa que el Señor hablando a nuestra vida y soltando su palabra, que va causando un efecto que obviamente de limpieza en nuestra vida, y en nuestro corazón. Dice, pero les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces, fíjense qué tremendo, porque esto lo hace el Señor a través de su Santo Espíritu, enviando esa agua hacia nuestra vida, enviando esa palabra. Por eso, qué importante es recibir la palabra de Dios, qué importante es valorar la palabra del Señor y dejar que ella obre en nuestra vida. Porque, fíjense, podemos ser oidores olvidadizos, que nos olvidamos, ¿verdad? Podemos escuchar, nos podemos gozar por un rato, gloria a Dios, está todo bárbaro, pero tenemos que tomar conciencia de lo que realmente espera el Señor. Él espera que vos y yo recibamos su palabra y que esa palabra, nuestro corazón esté abierto de tal manera que deje y llevar adelante la obra por el cual Él la envía. Y Él la envía, hermano mío, dice acá, gloria a Dios, gracias Jesús, y haré que andéis en mis estatutos, dice el versículo 20, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Todos sabemos que nosotros necesitamos oír la palabra, necesitamos luego poner por obra la palabra. Pero para eso necesitamos una ayuda extra, que es de parte del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que mora en nuestro corazón. Entonces, hermano mío, mire qué tremendo. Esto es todo un trabajo del Espíritu Santo en nuestro interior, para que nosotros podamos abandonar nuestros propios caminos, nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas, y dejar que Él nos vaya conduciendo hacia donde Él nos quiere llevar. Todo esto estaba ocurriendo también en Ezequiel, porque esto usted lo sabe muy bien, que la palabra del Señor es para aquel que la predica, aquel que la profetiza y también para aquel que la recibe, ¿no? La espada tiene dos filos, corta para los dos lados. Gloria a Dios. Pero mire que comienza el Señor, a partir del versículo 28, a hablarle de lo que Él haría. Gloria a Dios. Dice, habitantes de la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Fíjense que el Señor en el versículo 29 y en el versículo 30 habla justamente, ¿no?, de prosperidad. Miren lo que dice acá.
habitaréis en la tierra, versículo 28, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo. Lo multiplicaré y no daré hambre. Versículo 30, multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Fíjense, vamos a buscar en TLA a partir del versículo 28. Mire, observemos en esta versión, dice, entonces es luego. Entonces, ¿después de qué? ¿No? ¿O luego de qué? Luego de que, fíjese, ¿de qué nos venía hablando la palabra hace instantes? De la operación del Espíritu Santo en nuestro corazón a través del agua limpia, a través de la palabra. Entonces, nuestra condición puede ser complicada. Podemos estar pasando el momento que podamos estar pasando, la dificultad que sea, se llame como se llame. Pero, ¿cómo actúa el Señor? Porque vos y yo le pedimos, Señor, ayúdame. Señor, actúa. Move tu mano, ¿verdad? ¿Cuántas veces se lo decimos frente a distintas circunstancias que nos ocurren? Entonces, ¿cómo comienza este proceso maravilloso? Él enviando su palabra, enviando el agua limpia, trabajando nuestro corazón. Porque Él sabe que cuando vos y yo atravesamos un momento difícil, nuestro corazón tiende a endurecerse, ¿verdad? ¿Cuántas veces decimos, Señor, pero ¿por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué? Y el corazón se va endureciendo. ¿Y para qué viene a la iglesia? Al final mirá cómo estoy. ¿Y por qué? Entonces, primero envía el agua limpia, empieza a trabajar esa agua en nuestro corazón. Y fíjense que ese proceso maravilloso, luego le siguen sus promesas, que no tenemos que olvidarlas. Vivirán en la tierra que le di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y fíjense que aquí, luego de enviar el Señor esa palabra, nos habla de identidad. ¿Por qué? Porque habla de una tierra que se le dio a nuestros antepasados, ¿verdad? Y nos habla de una pertenencia, de pertenecer a su pueblo, ¿verdad? Y de ser hijos teniendo un Padre celestial. Entonces, todo este versículo 28, el Señor le estaba hablando a Ezequiel, y a la vez Ezequiel trasladaba esta palabra de una identidad firme que es importante tener para poder enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Mire, el versículo 30, aquí lo tenemos juntito, 29 y 30, dice, ya no dejaré que sigan pecando así, les daré tanta comida que no volverán a sufrir de hambre ni a pasar vergüenza delante de las naciones. Entonces se acordarán de su mala conducta y sus acciones tan repugnantes y se avergonzarán. Gloria a Dios. Entiéndanme bien. Todo esto lo haré para que ustedes se avergüencen de su mala conducta. Esto es una toma de conciencia. Esto es tomar conciencia de que lejos de Él nada podemos hacer. Entonces, ¿cómo vamos a caer en la trampa del Señor, que el Señor de esta tierra? La trampa del Señor de esta tierra que nos tienta cada día a alejarnos del Señor cuando las dificultades aparecen. Cuando esas respuestas que creemos que ya tenemos que recibir. Es interesante esto, mire, hay respuestas que nosotros esperamos recibir de parte de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿los tiempos de quiénes son? ¿Nuestros o del Señor? Entonces, ¿por qué podemos decir nosotros, Señor, vos no me respondés? No podemos decirle eso. ¿Por qué? Porque Él conoce los tiempos. Él sabe cuando vos y yo vamos a recibir una bendición de su mano y la vamos a retener. Porque tal vez en otro tiempo, como le pasó a este pueblo, el Señor bendijo, la dádiva desciende de lo alto, pero no se pudo retener. ¿Por qué? Porque su corazón todavía no estaba preparado de tal manera que podía recibir lo que viene del cielo, retenerlo, compartirlo y multiplicarlo. Entonces, mire, dice esto entiéndame bien, todo esto haré para que ustedes se avergüencen de su mala conducta y no porque se lo merezcan. Les juro que así lo haré. Mire qué tremendo. Cuando los haya limpiado de todas sus maldades, los dejaré reconstruir sus ciudades
que ahora están en ruinas y vivirán en ellas. Y cultivarán la tierra que se quedó abandonada. Todo el mundo lo verá. Y dirá, esta tierra parecía un desierto, pero ahora parece un jardín, es un paraíso. Las ciudades habían quedado destruidas y desiertas, pero ahora las han convertido en fortaleza, ya que vive gente en ella. Aquí habla de reivindicación, habla de restauración, habla de un tiempo de bendición. Pero, ¿por qué el Señor le hablaba a este pueblo? Podríamos decirse duramente, ¿no? Porque si no es porque ustedes se lo merezcan. Wow, ¿no es cierto? Y esto tiene mucho que ver. Nosotros tenemos que tomarlo bien esto, ¿verdad? Tenemos que tomarlo bien porque si hay algo que entorpece el obrar del Señor en nuestra vida, es nuestro ego, es nuestro orgullo, ¿verdad? Y tenemos que comprender que eso es un gran tropiezo y tenemos que ser humildes delante de Él, sabiendo que por su amor y por su misericordia nosotros recibimos lo que recibimos, gloria a Dios, y podemos administrar lo que podemos administrar. Amén. Ahora, vamos a volver aquí, gloria a Dios. Vamos al capítulo 37 ahora. Dice que, gloria a Dios, en medio de todas estas palabras que le envió el Señor a Ezequiel, dijimos que una de las cosas que primero hizo fue que afirmó su identidad. Mire, dice que vino nuevamente la mano del Señor sobre él y lo llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Fíjense qué tremendo esto, ¿no? O sea, el Señor reafirmó la identidad en Ezequiel. Lo mismo hace con nosotros. Y qué interesante es esto, porque en el caso de Ezequiel, el Señor reafirmó su identidad, le habló de lo que iba a ser, gloria, de la restauración, de la reivindicación, de la recuperación, gloria a Dios, ¿verdad? Pero luego él tuvo una experiencia en el Espíritu. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque palabras puede haber muchas, pero cuando esas palabras vienen envueltas con el poder del Espíritu Santo y nuestro corazón está receptivo a recibir ese poder que envuelve esas palabras, la cosa cambia. Mire, dice que lo llevó a un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos, gloria a Dios, en todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, mire qué pregunta, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Mire, aquí vemos algo interesante, gloria a Dios. Si bien la misión no era fácil que tenía Ezequiel, el Señor reafirmó su identidad, el Señor trabajó en su vida, sabía que no era sencillo, pero sabía que no era imposible, que Él podía servirle en medio de esa condición, en medio de ese escenario. Entonces le hace esta pregunta y le dice, después de todo el tratamiento que tuvo, ¿verdad? Todas las cosas que Dios le dijo y lo que experimentó, porque acababa de tener o estaba viviendo una visión impresionante, ¿verdad? Fue trasladado de un lugar a otro. No sé si usted se dio cuenta de esto, lo pudo advertir. Y le dice el Señor, ¿estos huesos van a vivir? Y Ezequiel dice que dijo algo. ¿Qué dijo? Tú lo sabes. Y el Señor le habla a Ezequiel y le dice, profetiza sobre estos huesos y diles. Miren qué tremendo. Entonces vemos a las claras que ¿qué esperaba el Señor de Ezequiel? Que profetice y que le hable a la realidad. Porque la realidad es que estaba en medio de un valle de huesos secos. Entonces, qué tremendo, porque si esta palabra la traemos a nuestros días hoy, ¿será que el Señor puede decirnos también a nosotros, profetizarle a la situación que estás viviendo, profetizarle al tiempo que estás atravesando?
Esto es bien tremendo, porque hay poder en nuestros labios. Pero, ¿qué ocurre, hermano mío, cuando la aflicción llega? ¿Qué ocurre cuando el desencanto llega? ¿Qué ocurre cuando las cosas no salen como vos esperás que salgan? O cuando esos planes se frustran. Automáticamente empezamos a decir todo lo contrario a lo que tenemos que decir. Y aquí yo creo que necesitamos hacer un trabajo, vos y yo, ¿verdad? Porque hay quienes de repente se transforman en negadores de la realidad y es tremendo porque al no querer proclamar nada negativo, al no querer decir algo imprudente y demás, terminan con sus labios, ¿verdad?, llevando adelante un proceso de super fe. Y vos decís, wow, este hermano, esta hermana, qué fe, gloria a Dios. Pero luego en su vida diaria vos te das cuenta que la realidad es otra. Entonces necesitamos un equilibrio. Necesitamos un equilibrio porque sin negar una realidad que nos puede estar alcanzando, es muy importante que nuestra proclama sea una proclama de victoria, una proclama de vida, no de muerte, ni de destrucción, ni de hambre. Mire, acá dice, huesos secos. No estaba negando la realidad. Los huesos estaban secos. Oí palabra de Jehová. Ahora, ¿cómo pueden oír los huesos secos? Fíjense que esto es tremendo, ¿verdad? Oí palabra de Jehová. Entonces, no podemos negar una realidad que nos puede estar tocando a la puerta de nuestro corazón, de nuestra vida, una realidad que nos puede estar rodeando. Pero sí es importante que a esa situación vos le hables. Oíd palabra de Jehová y que no sean palabras tuyas, sino que pueda estar la palabra del Señor en tus labios. Dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. En el versículo 7, aleluya, dice, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré aquí tendones sobre ellos, la carne subió, la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Entonces el Señor tenía que enviar espíritu sobre aquello que él había profetizado y demás. Versículo 8. Actúa el Señor, pero mire de qué manera. Y me dijo, profetiza al Espíritu. Entonces, vemos cómo él profetizó por mandato del Señor y algo empezó a ocurrir. Algo faltaba la vida del Espíritu allí. Obviamente, la intervención era de parte de Dios, el milagro no lo estaba haciendo Ezequiel. Pero el Señor, ¿qué le dijo? Vuelve a profetizar, profetiza al Espíritu. Entonces, evidentemente, nosotros a través de esta historia vemos que conociendo, comprendiendo que nuestras palabras tienen poder, tenemos que usarlas bajo la dirección de nuestro Señor y saber que hay situaciones en nuestra vida que van a cambiar, pero cómo nosotros las enfrentamos y qué le decimos a esa situación. Porque es muy importante. Yo creo que nosotros tendríamos que utilizar ya que usamos tanto el teléfono ahora, ¿no?, ese grabador de voz que tenemos, y tendríamos que grabarnos un poco y escucharnos un poquito. Escucharnos un poquito porque creo que ahí está la clave en este tiempo. Fíjense, ¿por qué digo que ahí está la clave? Porque muchas veces lo que nosotros terminamos profetizando sobre lo que nos pasa es todo lo contrario a lo que Dios espera que hagamos. Y obviamente, como nuestras palabras tienen poder, esas palabras que nosotros soltamos van a traer algo. Y si lo que estamos atrayendo no está dirigido por el Señor,
no va a ser la voluntad de Dios. Entonces, inconscientemente podemos alargar distintos procesos que tenemos que a veces vivir y a veces enfrentar. Inconscientemente podemos caer en la trampa y no estamos llamando a la bendición a nuestra vida, sino que la estamos alejando. Ay, mire, a ver. ¿Por dónde andamos? Gloria a Dios. Profeticé, como me fue mandado, un temblor. Profetiza al Espíritu, Hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Versículo 9. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Gloria a Dios. Mire qué tremendo. Entonces, ya no eran huesos secos, ya eran muertos. ¿A ver? Antes eran huesos secos. En la primera palabra que él suelta, no cobraron vida. Es interesante esto, es interesante. Entonces, ¿será que hay momentos en donde también tenemos que pelearla en la fe? Gloria a Dios. Y nosotros vemos, hermano mío, que pelearla en la fe es una guerra de palabras en definitiva. ¿Por qué guerra de palabras? Si nosotros prestamos atención a cómo enfrentamos ciertas batallas de fe que tenemos en nuestro caminar, nos vamos a dar cuenta de que salen palabras de nuestro corazón que vienen mezcladas, ¿verdad? Vienen mezcladas con esos pensamientos, esa cultura que nos abrazó, esas experiencias que tuvimos en el pasado. Y tenemos que despojarnos de esto y empezar a creerle al Señor para que esas palabras tengan el poder correcto, no un poder negativo, ¿verdad? Sino un poder que venga con palabras sazonadas por el Espíritu Santo y que vengan del cielo. Yo creo que el Señor quiere transformar. Estamos transitando un año que nos fue profetizado, el año de la reivindicación. Yo no sé lo que esperás vos en cuanto a la reivindicación, pero sabemos que reivindicación tiene que ver con que algo cambie en nuestra vida, que nuestra posición frente a algo cambie o frente a alguien cambie. Y creo, hermano mío, que hasta como iglesia vamos a ser reivindicados porque muchos van a ver que el Señor está con nosotros. Entonces, cuando hablamos de reivindicación hablamos de algo bueno, ¿verdad? Ahora, dice Job, lo que temí me sobrevino. Y a veces, ¿qué tememos nosotros? Que algo malo nos alcance. Y sin darnos cuenta, a veces lo llamamos. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que nosotros proclamamos, con lo que nosotros profetizamos. Y esta es una historia preciosa para que podamos comprender. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla. Y profeticé como me fue mandado y entró espíritu en ellos. Vivieron y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. Aleluya, gloria a Dios. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. O sea, nosotros, su pueblo. Gloria a Dios. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Mire que esto es tremendo. Ellos dicen, el pueblo que decía, gloria a Dios, todo está mal, pereció nuestra esperanza, somos destruidos. Entonces, fíjense, por tanto, dice el versículo 12, diles, ¿ves que había una guerra de palabras? Había una confrontación de palabras. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. Esto es un sentido figurado, obviamente, pero para prestarle atención, porque fíjense, si analizamos un poco la cosa, cuando vos y yo andamos sin fe, sin Dios, sin esperanza, cuando no conocíamos a Cristo, ¿verdad? Nuestro cuerpo, gloria a Dios, alberga al espíritu del hombre, ¿no es cierto? El espíritu del hombre está dentro de este estuche, para que podamos comprenderlo. Ahora, cuando aceptamos a Cristo, ese espíritu resucita, porque no tenía vida. Entonces, si algo que no tiene vida está dentro de
algo, ese algo, ¿cómo se llama? Sepulcro. Si algo muerto está dentro de ese estuche es un sepulcro. Entonces, fíjense, gloria a Dios, hubo una instancia en nuestro caminar, cuando todavía no teníamos a Cristo en nuestro corazón, en donde nuestro espíritu estaba muerto y resucita cuando aceptamos a Cristo. Entonces, nuestro cuerpo era un sepulcro, lo podemos ver de esa manera, ¿verdad? Dice, gloria a Dios, fíjense, los haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Bueno, pastor, pero yo ya resucité, yo ya nací de nuevo, yo ya acepté a Cristo, no tiene nada que ver conmigo esta palabra. Pero fíjense, observemos esta figura, hermano mío. Abriré vuestros sepulcros y os haré subir de esa sepultura. Y esto tiene que ver cuando el Señor venga a buscarnos. ¿Amén? Tiene mucho que ver porque el sepulcro es lo que queda aquí en la tierra. Y lo que el Señor llama es justamente al espíritu del hombre. Ese espíritu que en qué condición debe estar, resucitado. Ese espíritu que tiene que estar vivificado por la palabra de Dios, tiene que estar fortalecido. Y esto es tremendo, dice, mire, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice el Señor. Amén. Entonces, hermano mío, fíjese que aquí hay un salto, gloria a Dios, de muerte a vida. Amén. Y qué tremendo, porque cuando el Señor lo lleva a Ezequiel, a este valle, era un valle donde el espíritu de la muerte se enseñoreó, ¿verdad? Y allí lo ponen a Ezequiel y el Señor le muestra y le dice, bueno, profetizá sobre esos huesos. Y todo empieza a cambiar. Entonces, a las claras vemos que la obra maravillosa del Señor en nuestra vida es para que nosotros nos encontremos en el escenario que nos encontremos, podamos comprender que a través del Espíritu Santo operando en nuestra vida y nuestras palabras renovadas, siendo dirigidas por el Señor, las cosas pueden cambiar. Aunque todo se vea tan mal como un valle de huesos secos. Entonces, ¿hay situaciones que en nuestra vida se pueden ver mal? Puede ser. ¿Hay situaciones que parecen inciertas? Puede ser. Hay cosas que de repente sí, ¿y cómo va a cambiar esto? ¿Qué tiene que pasar? Y bueno, aquí la palabra a las claras nos muestra lo que tiene que pasar. Lo primero que tiene que pasar es que necesitamos recibir el agua limpia nosotros. ¿Por qué? Porque de nuestros labios va a salir el poder para cambiar cualquier realidad. Porque hoy podemos entender esta palabra con el intelecto y decir, bueno, a partir de hoy yo voy a cambiar mi léxico. A partir de hoy yo voy a hablar distinto y bueno, y veremos a ver qué pasa. Pero aquí hay algo más. No solamente hablar distinto o ser más positivo. No estamos exaltando la teoría de la positividad. No. ¿Cuánto dicen yo soy positivo? Ahora no puedo decir porque salimos todos corriendo, ¿no? Pero claro, todo creyente va a ser positivo, gloria a Dios. Todo creyente va a estar animado por la palabra del Señor y va a hablar bendición. Pero aquí no estamos hablando de hablar nada más, sino que el Espíritu opere en nuestra vida de tal manera que nuestros dichos sean palabras de vida y palabras que construyan, palabras que cambien cualquier realidad. Mire, una cosa es decirle algo, mira, y aguanta un cachito que ya la cosa va a cambiar. Amén. Y eso le puede dar una cierta esperanza, un poco de ánimo, gloria a Dios. Y otra cosa es profetizar vida desde lo profundo del corazón. Y esto es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Porque acá unos instantes en los zapatos de Ezequiel. En el medio de la visión estaba dentro de un valle lleno de huesos. O sea, fíjese, tratemos de imaginarnos un poquito, ¿no? Un valle lleno de huesos. Una realidad realmente abrumadora para cualquiera. Sin embargo, eso cambió. Y cambió cuando él profetizó.
pero profetizó porque el Señor le dijo que lo haga. Fue obediente. Entonces, ¿será que el Señor nos está hablando a nosotros a través de estas escrituras? Para que también nosotros seamos obedientes a su voz y podamos cambiar nuestra proclama, y que sea una proclama de vida y no de muerte. Mire, acompáñeme, ¿por qué versículo andamos? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Versículo 11. Hemos exaltado aquí lo que dice la primera parte de este versículo, cuando dice, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Como ellos decían eso, el Señor le dijo, profetiza y diles, versículo 12, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel. Aleluya, gloria a Dios. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas. Pueblo mío. Y esta debe ser nuestra esperanza. Esta debe ser nuestra esperanza. ¿Por qué razón? Hemos visto la figura que esto nos traslada al momento que Él nos venga a buscar, ¿verdad? Esa tiene que ser la esperanza tuya, mía, nuestra, para poder atravesar lo que tengamos que atravesar en cualquier de estos momentos que estamos peregrinando sobre esta tierra. Entonces, hermano mío, nuestra esperanza es una esperanza segura, no es algo incierto. El Señor dijo que vendría por nosotros y si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Entonces, por más que ocurra lo que ocurra, pase lo que pase sobre esta tierra, nosotros tenemos una esperanza de llegar a esa tierra mejor. Entonces, hermano, fíjense, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice el Señor. Ahora, veamos este versículo 14 un instante. ¿Cuándo el Señor puso su espíritu en nosotros? Cuando la recibimos, ¿verdad? Y viviréis, porque el espíritu estaba sin vida. Y resucitó cuando recibimos a Cristo. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé. Entonces quiere decir que, habiendo nuestro espíritu resucitado, por la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida, por haber aceptado a Cristo, una de las manifestaciones de que esto ocurrió y fue efectiva su intervención, habiendo hecho resucitar nuestro espíritu, es que nosotros reposemos sobre esta tierra. Y reposar tiene que ver con justamente estar tranquilos. Ahora, en esta tierra, hermano mío, muchos dicen, vos querés que yo esté tranquilo en esta tierra, ¿y cómo hago? ¿Cómo hago con todo lo que pasa? Y sí, si nos envolvemos en todo lo que pasa, no vamos a reposar. Pero teniendo la certeza en nuestro corazón de que hemos nacido de nuevo, de que el Espíritu Santo ha resucitado a nuestro espíritu, hoy nosotros tenemos que disfrutar de reposo en medio de situaciones adversas como nos tocan vivir. Y el Señor nos reúne como pueblo suyo para que oigamos su voz, en este caso a través del profeta Ezequiel, en donde nos está diciendo que Él nos hace reposar sobre la tierra. Gloria a Dios. Y fíjense, sabréis que yo Jehová hablé y lo hice. Entonces, yo no sé si a vos te pasó en algún momento, ¿no? Cuando de repente nadie de ustedes dijo, la verdad que si esto me hubiese pasado en otro momento, yo no sé cómo hubiese actuado. Yo escuché eso varias veces, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Significa que en otro tiempo nuestra reacción hubiese sido totalmente negativa, en la carne, desesperación, vas a saber cómo uno reacciona frente a lo que le pasa. Pero estando el Espíritu Santo en nuestro corazón, habiendo resucitado nuestro espíritu, las cosas se enfrentan de otra manera. Y fíjense, esto no significa que vamos a ser inmunes a cualquier cosa y que somos de piedra y que nada nos afecta, pero no perdamos nuestra identidad. No comprendamos todos que esta palabra a vos y a mí nos respalda. Más allá de lo que podamos pasar en estos días difíciles que nos tocan vivir, porque esta palabra tiene justamente esta misión, ¿no? De hacernos entender que en estos días difíciles el creyente no es que va a estar tirando manteca al techo todo el día,
El creyente de estos tiempos va a tener que estar bien afirmado en el Señor. Va a tener que estar con su palabra bien activa en su corazón. Ahora, por otro lado, hay otra obra. Mire, esto es bien tremendo. Yo lo meditaba estos días, ¿no? Porque gran parte de la iglesia de Jesucristo está siendo entretenida. Está siendo ministrada, ¿verdad?, a través del entretenimiento. Entonces el pueblo está distraído y involucrado en tantísimas cosas, pero lejos de esta realidad. Pero como esto es una realidad, esto tarde o temprano ocurre en la vida del creyente. Y si ese creyente no tiene una base sólida, recuerda que comenzamos este año teniendo en cuenta que los primeros 3 meses son 3 meses que tenemos que forzar en echar un buen cimiento para que este año no se caiga la construcción que llevemos adelante. Cuando hablamos de construcción estamos hablando de nuestra vida. Entonces, si tenemos que echar un buen cimiento, tenemos que llamar a las cosas como por su nombre y tenemos que conocer la verdad que verdaderamente nos hace libre y tenemos que saber cómo son las cosas. Si nosotros nos entretenemos como iglesia, nada más, y no vamos a la verdad de la palabra, cuando los vientos empiecen a soplar, cuando la cosa se empiece a complicar, no vamos a poder responder positivamente frente a lo que nos pasa. Yo no sé, espero darme a entender. Los días que vivimos son días difíciles, ¿verdad? En medio de esos días difíciles, Dios nos va a dar victoria. Ahora, en medio de esos días difíciles, Dios dándonos victoria, nosotros vamos a atravesar esto, pero con una total convicción. Ahora, gloria a Dios. Cada uno de nosotros, de alguna manera, todos conocemos y tenemos a veces hasta contactos con otros hermanos, con otras congregaciones, ¿verdad? Gloria a Dios. Y cuando muchas veces tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de tener contacto, tener comunicación con otros hermanos, yo no sé si a usted le pasó, pero fíjense que hay una administración en estos últimos tiempos, ¿verdad?, muy superficial en cuanto a que, fíjense que tenemos que ser positivos, tenemos que hablar victoria, tenemos que proclamar la bendición completamente, yo estoy de acuerdo con eso, pero sin evadirnos de una realidad que vamos a tener que enfrentar. Y la vamos a enfrentar con esas palabras nuestras que tienen poder, pero sazonadas por el poder del Espíritu Santo. Fíjense, no es cuestión de repetir como un loro y proclamar positivamente porque sí, nada más. Tiene que haber una convicción plena en nuestros corazones. Entonces, qué tremendo, ¿no? Porque yo escuchaba el otro día a Victoria en el programa de radio que ellos hacen, junto con los chicos, y ella mencionaba algo que es un dicho popular. Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Y yo me quedé meditando en ese dicho popular, que tal vez para otro tiempo nuestro podemos decir la verdad, tiene razón, ¿verdad? Pero en este tiempo no podemos decir que tiene razón. Entonces, por más que nosotros no querramos ver, las cosas van a suceder igual. El diablo sigue siendo diablo, ayer, hoy, hasta que llegue al lago de azufre y fuego. Amén. La gran diferencia, ¿saben cuál es? En que, fíjense, él era Luzbel, el lucero de la mañana. Así fue creado, se rebeló. Y luego, cuando fue arrojado, Satanás. Pero si vamos al fin, al Apocalipsis, lo encontramos en su versión más mejorada, entre comillas, y lo llama la palabra el dragón. Entonces, ya no estamos hablando de una serpiente antigua, ya estamos hablando de un dragón. Entonces, esta visión que nos da la Biblia nos muestra que también evoluciona en su maldad, también evoluciona en el desarrollo de sus maldades y sus iniquidades. ¿Qué quiere decir esto para nosotros en este tiempo?
que las estrategias del infierno mismo van creciendo. Estrategias del infierno mismo. Podemos esperar en los tiempos finales los mismos ataques que hubo en el principio, porque van a ser superiores. Van a ser superiores y van a venir por muchos francos y sutilmente. Muy despiertos tenemos que estar para poder identificar esos ataques, ¿verdad? Entonces, hermanos míos, qué importante es contar con el Espíritu de Dios activo en nuestros corazones. Qué importante es tener el Espíritu Santo en nuestros corazones activo de tal manera que Él esté allí siempre alertándonos, despertándonos, enviándonos su palabra y que esa palabra llegue a las profundidades de nuestro corazón y se haga rema allí. Cerramos con esto, mire, gloria a Dios. Aleluya. Fíjense cómo en este valle de los huesos secos hubo una victoria sobre la muerte. Y si nosotros hablamos de victoria sobre la muerte, ¿qué es lo primero que viene a nuestro corazón? La cruz del Calvario, en donde allí justamente hubo una gran victoria sobre la muerte. Y no lo debemos olvidar de ninguna manera. Por eso que el Señor nos dice, haga memoria de mí. Y no para que vos y yo nos pongamos tristes por ese dolor, por ese sufrimiento, por todo lo que Él padeció, sino que hagamos memoria de que Él venció la muerte. Entonces, traslademos esto a nuestros días. Si la muerte fue vencida, si el apóstol Pablo decía muerte, ¿o dónde está tu aguijón? Gloria a Dios. Entonces, hermano mío, la muerte es el espíritu mayor de los espíritus negativos, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo de Dios es el espíritu mayor a todos los espíritus y está sobre el poder de la muerte. Ahora, hermano mío, aquí en este valle hubo una victoria sobre la muerte. Pero meditemos en algo. ¿Qué fue? ¿Cómo lo instruyó el Señor Ezequiel? ¿Y cómo comenzó? Diles, profetiza. Esto a las claras nos muestra que a distintas circunstancias que nos rodea le vamos a tener que hablar. A distintas circunstancias que nos rodea, problemas que podamos llegar a tener, vamos a tener que empezar a profetizarle bajo la guía del Espíritu de Dios. Es muy importante esto. Es muy, pero muy... Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración juntitos por esta palabra, mi hermano. Gloria a Dios. El espíritu de muerte quiere enseñorearse, gloria a Dios, pero no va a poder hacerlo, porque el espíritu mayor que todos los espíritus tiene poder sobre la muerte. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Frente a lo que ellos decían, el Señor le dijo a Ezequiel, diles, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. No está todo perdido, todo puede cambiar. Aleluya, gloria a Dios. Cerra tus ojos un instante y hablemos con Él en esta mañana. Gloria a Dios. Amado Señor, Dios de amor, Dios de misericordia, comenzamos este año de la reivindicación dándote gracias por esa palabra, dándote gracias, Señor, recibiéndola en nuestro corazón. Vamos a caminar sobre esta proclama, Señor, y vamos a ver tu gloria en nuestra vida. Vamos a ver tu gloria en nuestra familia, vamos a ver tu gloria en la iglesia, en la ciudad, en la nación. Vamos a ver tu gloria. Amado Señor, estamos transitando estos primeros días de este año. Nos hablaste, Padre Celestial, sobre echar un buen cimiento para que lo que construyamos realmente tenga un cimiento sólido. Porque vendrán vientos, de seguro vendrán. Tal vez lluvias, tempestades, es posible, pero el cimiento estará firme. Amado Señor, Dios de amor, Dios de misericordia, te rogamos en esta mañana que la obra maravillosa de tu Santo Espíritu profundice en nuestros corazones. Todos nosotros hemos recibido un corazón nuevo, Señor.
¿Cuántos dejamos de tener un corazón de piedra? Aleluya, gloria a Dios. Y tenemos un corazón de carne. Pero a lo largo del camino, Señor amado, frente a esa realidad que muchas veces golpea nuestro corazón, ese corazón se va endureciendo nuevamente. Te rogamos en esta mañana que, habiendo derramado esa agua limpia de tu palabra, nuestro corazón vuelva a adquirir, Señor amado, esa condición preciosa, ese corazón receptivo a tu voz, ese corazón sensible a tu palabra, ese corazón con un gran amor por la verdad. Te rogamos, Señor, que ese espíritu mayor que todos los espíritus dirija nuestros pasos. Recibimos de ti en esta mañana. Recibimos de tu Santo Espíritu, bendito Señor. Te ruego que llenes a mi hermano, llenes a mi hermana, Señor. Que todos podamos salir fortalecidos en esta mañana con el poder de tu Santo Espíritu. De tal manera que aunque se levanten vientos, tempestades, podamos tener la firmeza, podamos tener la templanza, el dominio propio y poder abrazar tu palabra, la cual nos lleva hacia una gran victoria. Como en los días de Ezequiel, Señor, el valle estaba lleno de huesos. No era algo agradable lo que lo estaba rodeando, pero tú lo enviaste a profetizar sobre ellos. Amado Señor, recibimos el desafío que tú nos haces en esta mañana, comprendiendo con todo nuestro corazón que para que tengamos un cimiento sólido en este año y la reivindicación sea una realidad, tenemos que proclamar lo que tú dices, no lo que nosotros pensamos o la realidad que nos quieran volver. Confiamos con todo nuestro corazón en lo que tú dices. Por lo tanto, le dijiste a Ezequiel: diles todo lo contrario a lo que ellos decían. Gracias por esta enseñanza, Señor amado. A partir de hoy vamos a ser de aquellos que profeticemos la victoria, no la derrota. Que profeticemos la vida, no la muerte. Y vamos a ver tu gloria en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a ver tu gloria, la vamos a disfrutar y la vamos a compartir, Señor. Por lo tanto, declaramos en el nombre poderoso de Jesús que la reivindicación en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi iglesia, en mi país, será una realidad. Hecho está para tu gloria, Señor. Está en tu corazón esta proclama y la vamos a vivir, la vamos a disfrutar y la vamos a compartir. Yo bendigo a tu pueblo en esta mañana, Señor. Te ruego que cada uno de ellos que nos están acompañando aquí en el templo, los que nos siguen por internet, puedan recibir esta bendición que viene de lo alto de tu corazón, Señor. Aquí en la tierra, nosotros los hombres, tus siervos, proclamamos, profetizamos lo que tú dices desde el cielo. Que mi hermano se lleve esta bendición, la reivindicación de su vida, la reivindicación. A muchos vas a sacar del codo y los pondrás en cabeza. Muchos verán tu poder en este año, verán tu poder. Vas a mover tu mano de manera sobrenatural. Y aún cuanto muchos te tenían en poco,
el Señor te va a poner por delante. Él se encargará. Confía en su palabra. Confía en su poder. Que tus labios tengan una proclama de victoria. Que tus labios tengan palabras de vida. Y que esas palabras produzcan vida aún más allá de tus límites. Vamos a proclamar la bendición. Hay quienes me están escuchando en esta mañana que tienen que proclamar la victoria sobre sus sentimientos. Hay quienes tienen que estar proclamando que la bendición ya llega, porque el Señor lo está preparando. Vamos, mi hermano, vamos, mi hermana. Tal vez por mucho tiempo pensás que las cosas no van a cambiar. Por mucho tiempo tal vez pensaste que ya está todo perdido, que no hay esperanza. Lo mismo decía el pueblo. Pero el Señor le dijo, diles que están equivocados. Aleluya. Hay palabras que están retrasando bendiciones sobre tu vida. Tienen que desaparecer de tus labios. Pero en esta mañana el Espíritu Mayor, que todos los espíritus, está ingresando en tu corazón. Dale lugar. Porque dice la Biblia que todo lo que habla nuestra boca es lo que está en nuestro corazón. Dale lugar al Espíritu de Dios en esta mañana. Que trabaje en el interior de tu corazón de tal manera que se produzca ese milagro. Ese milagro de resurrección, de muerte a vida. Señor, bendice. Bendice a aquellos que tal vez estén en pruebas con su salud, Señor. Te ruego con todo mi corazón que en el área de la vida que pueda estar siendo afectada, esta unción poderosa que se está derramando sobre la iglesia pueda alcanzar a mi hermano, mi hermana de manera especial. Que esa proclama cambie. Aleluya. Más allá de lo que digan los hombres, más allá de lo que diga la ciencia, más allá de lo que diga la realidad, más allá de lo que digan los síntomas que tenés en tu cuerpo, fuiste llamado a vida, a vida. No todo termina aquí. Vamos, mi hermano, vamos, mi hermana. Habrá palabras de vida en tu corazón. Habrá palabras de vida en tus labios. Profetiza salud. Profetiza salud. Padre amado, bendito Señor, ayúdanos en esta mañana. Que esta palabra cobre vida en nuestros corazones. Yo bendigo a tu pueblo, confiando que tras esta bendición está la tuya, la cual afirma esta palabra en sus corazones. Para poder proclamarles, Señor amado. No está todo perdido, mi hermano. No está todo perdido. La unión familiar es posible. El Señor ama a la familia. La unión familiar es posible. Pero qué necesario es que nuestra proclama cambie, que nuestras palabras cambien. Vamos a bendecir esa casa. Vamos a bendecir esa familia. Señor, bendigo a las familias aquí representadas en tu casa, a los que nos acompañan por internet, a través de la radio. Bendecimos las familias, Señor. Bendecimos, Señor amado, las relaciones entre padres e hijos, entre hermanos. Te rogamos que esa intervención divina, poderosa, eficaz, del Espíritu de Elías en estos últimos tiempos, traiga el poder de lo alto, que descienda fuego del cielo sobre la familia, sobre los hogares, Señor, trayendo restauración,